Vamos a dar inicio a este video que es para resolver esta prueba de SQL. Esto es una prueba de desafío LATAM en la cual consta de 10 preguntas. En las primeras 3 preguntas nos piden analizar un modelo, posteriormente y responder una query. Posteriormente, la cuarta pregunta nos entregan otro modelo y debemos crear una tabla y respetando toda el metadato que nos están pidiendo en estas tablas. Y posteriormente debemos ingresar datos bajo ciertas restricciones y finalmente realizar unas queries. Para esto vamos a ocupar SQL Shield, que lo tengo aquí, y vamos a comenzar con la prueba. Precisamente la pregunta número 1 nos trae este modelo, la cual tiene una tabla de películas y una tabla de tags. Esta tabla la podemos representar como una tabla NaN, que N películas tienen N tags y N tags N películas. Cuando tenemos este tipo de modelo, es necesariamente crear una nueva tabla que se creó en este modelo, en la cual la llamamos películas bajo tags, la cual tienen llaves foráneas, ¿cierto? En la cual toma la llave foránea de películas ID y tags ID, lo cual tenemos listo nuestro modelo, tenemos que crear 3 tablas. Posteriormente debemos ingresar 5 películas y 5 tags respetando esta restricción. Tener 3 tags asociados a la segunda película y tener 2 tags asociados. Y la segunda va a tener 2 tags asociados. Por lo cual, vamos a crear nuestra base de datos, create database, prueba SQL, bajo 1. Estamos creando esta base de datos y ahora vamos a entrar a esa base de datos, SQL 1, la cual ya estamos conectados con nuestra base de datos, por lo cual vamos a crear nuestra primera tabla, que va a ser nuestra tabla películas. Aquí tenemos creada nuestra tabla película, la cual tiene una ID que tiene del tipo integer y el primer key que se va generando su propia ID, nombre, varchar con una restricción de 255 caracteres y el año integer. Posteriormente vamos a crear la tabla tags, que la tabla tags básicamente tiene lo mismo ID del tipo integer con su primary key y los tags tipo varchar 32. Posteriormente vamos a crear la tabla nueva que creamos, que es la tabla de películas tags, que la cual tiene las dos tipos de llaves foráneas. Por lo cual aquí está nuestra tabla películas tags con las ID. Tenemos las películas del tipo película ID del tipo integer, tag ID del tipo integer, y le decimos a ese web chill que película ID es una llave foránea que se tiene que tomar como referencia de película ID, que es la tabla que creamos anteriormente. Exactamente va a ser lo mismo con Tag ID, que le decimos que tome como referencia a Tag ID. Y también les creamos su propia llave primaria, película ID y Tag ID. Posteriormente a eso, nos pide insertar 5 películas, ¿cierto? Que la vamos a insertar ahora. Aquí están las 5 de la película, la cual tiene una ID, tiene el nombre de película y el año. Posteriormente, creamos los tags, tag ID, tenemos nuestros tag ID, los cuales insertamos desde el 1 al 5, tag 1 tag 2 y tag 3, tag 4, tag 5. Posteriormente nos piden realizar que el, que el primer tag, ¿cierto? La primera película de tener 3 tags asociados y la segunda película de tener 2. Entonces, para crear esa solicitud, tenemos nuestra primera película, ¿cierto? Que tiene película ID 1, 1, 1, que tiene la primera película, tiene 1, 2, 3, tiene 3 tags, y así mismo la 2.
Finalmente nos pide, nos hace una pregunta, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar cero. Para esto se formuló perdón, la siguiente query, que está acá, que la vamos a explicar, que dice que seleccionamos las películas ID y película nombre y contamos en películas tags, que es en la nueva tabla que creamos cuando vimos recién de NN, los tag ID y le llamamos cantidad de tags. Desde películas y hacemos un left join de películas tag en películas ID. Y las películas tags y el resultado de las películas tags de la ID y las ordenamos en grupos por películas ID y películas nombres. Y aquí está, como nos solicitó la pregunta. Posteriormente pasamos a la pregunta 4, en la cual nos entrega este modelo y nos pide representar este modelo, ¿cierto? Para poder pasarlo a la base de datos y agregar 5 usuarios y 5 preguntas. Y todo esto, la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por usuarios diferentes. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario y las otras 3 preguntas deben ser incorrectas. Para esto está armado. Creamos la primera tabla, que es la tabla preguntas, que ahí se creó. Posteriormente creamos la tabla de usuarios, que está creada. Y finalmente creamos la tabla de respuestas. Y se creó. Es importante destacar que la tabla de preguntas tiene una ID del tipo integer, primary key, pregunta varchar 255 y respuestas correctas varchar también. En la tabla de usuario también tenemos una ID del tipo integer con primary key, el nombre varchar 255 y integer. Posteriormente creamos la tabla de respuestas que toma una ID, un primary key, toma la respuesta varchar tipo 255, toma la ID integer y toma la pregunta EID. Y le decimos que son foreign keys y los tomamos como referencia en cada uno de los tipos de tablas usuario ID y pregunta ID. Nos piden agregar 5 usuarios, en los cuales agregamos los 5 usuarios. Posteriormente nos pide agregar 5 preguntas con su respectiva respuesta, que está aquí, en la cual formulamos algunas preguntas: ¿cuál es la capital de Chile? Santiago. ¿Cuál es la capital de Italia? Roma. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. ¿Cuál es el resultado de 2 más 2? 4. ¿Y cuándo empezó la Guerra Mundial? 1914. Y después nos piden en la tabla de respuestas, ¿cierto? Nos pide una ID, o sea, dos preguntas bien correctamente respondidas. La segunda solamente respondida por un usuario y las otras 3 tienen que estar incorrectas. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro ya creado y ingresamos y ingresó correctamente. Vamos a verificar que estén todas nuestras tablas creadas. Aquí están todas las tablas que hemos creado hasta el momento. Y posteriormente ya nos están solicitando realizar un par de preguntas en las cuales podemos ver que, bien, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Perfecto, entonces vamos acá a las 6, ¿cierto? Que la tenemos sobrada. Y revisamos la query, en la cual nos dice que seleccionamos usuario ID y user nombre, las contamos contamos de respuestas.id y las nombramos como respuestas correctas totales. Desde el usuario le hacemos un join a usuarios con respuesta de usuario ID y también le hacemos un join a respuestas preguntas ID con preguntas ID, donde las respuestas punto respuesta, ¿cierto? Son igual a respuestas punto correcta y las ordenamos por usuario. Y aquí tenemos las respuestas correctas.
Posteriormente nos piden otra pregunta que es por cada pregunta de la tabla cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces vamos a seleccionar nuestra pregunta número 7 y la ingresamos acá. Y aquí tenemos la cantidad de usuarios que respondieron por preguntas correctas. La primera pregunta fueron 2 y la segunda pregunta solamente fueron 1 y las otras fueron incorrectas. Después nos pide en la pregunta número 8, implementa un borrado de cascada de la respuesta al borrar un usuario. Prueba imitación de borrando el primer usuario. Como se diseñó, vamos a habilitar cierto el borrar un usuario y borramos en respuestas el usuario ID número 1 y tenemos los dos borrados de usuario. Dice 2. Posteriormente vamos a la respuesta crear una restricción que impida insertar usuarios de menores de 18 años. Menores de 18 años. Esta es la restricción que a tal usuario sea una constraint y que se le chequea la edad, que tiene que ser mayor o igual de 18 años. Y finalmente, alterar la tabla existente de usuario agregando un campo email. Debe tener la restricción de ser único. Igual creamos la tabla, creamos una columna de la tabla de usuarios. Y está finalizado el desafío.